Jesús. Amén. Quizás muchos de ustedes no saben esta historia, pero hace un par de años yo tenía un viaje de estudios programado. ¿Y qué hace uno cuando va a viajar? Uno se asegura de tener absolutamente todas las cosas consigo. Hacer la maleta, listo. Tener las tareas para la clase, listo. Guardar todos los artículos electrónicos, listo. Billetera, listo. Pensé que tenía todo lo que necesitaba para ir a mi viaje. Llegué al aeropuerto confiado, pasé todos los controles que necesitaba. Esperé durante 2 horas a que llamaran a mi vuelo. Y justamente cuando estoy haciendo la fila para abordar, me doy cuenta de que me faltaba lo más importante. ¿Qué creen que fue lo que me faltó? Para los que no saben esta historia, ¿qué creen que fue lo que me faltó? El pasaporte, exactamente. Yo pensé que había sido lo primero, porque fue lo primero que pensé el día anterior cuando estaba haciendo mi maleta, que lo iba a guardar. Pensé que lo había guardado. Me fui confiado al aeropuerto que lo había guardado. Y cuando empecé a revisar, faltaba. Con mi residencia temporal en ese momento no me iban a permitir viajar. Más bien me dijeron, no puedes abordar el vuelo. Aún cuando esa tarjeta mostraba quién era yo, tenía mi foto, tenía mi nombre, tenía mis huellas ligadas a esa tarjeta, no podía abordar ese vuelo sin el documento de identidad adecuado. En resumen, perdí el vuelo, perdí la clase y ahora tengo que viajar en marzo, 2 años después, a tomar esa materia que perdí. La identidad es muy importante. Pudiera pasar horas contándoles anécdotas de mi vida en las que muchas veces en Venezuela estuve a punto de ir o preso, detenido, o que me agarrara la recluta por no tener mi identificación conmigo. Cuando hay dudas de quién eres tú, de qué es lo que tú estás haciendo en este lugar, alguien necesita confirmar quién eres. No hay que dar explicaciones largas. Yo puedo decirle al mozo de escuadra, soy Isaac Machado, pero ¿qué demuestra que yo soy esa persona? Basta simplemente mostrar nuestro documento de identidad que declara y confirma quién soy yo. Y no solamente el documento de identidad muestra quiénes somos nosotros. En nuestra vida como cristianos, nosotros tenemos también una identidad bastante particular. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la última vez que estuvimos acá, nuestra querida hermana Alba nos dio una gran lección de aproximadamente unos 40 minutos y uno de los puntos que nuestra querida hermana tocó fue la identidad que cada uno de nosotros como cristianos tenemos, que es la identidad bautismal. Y en nuestro texto, este texto es magnífico el día de hoy, porque celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante ver que Juan no quería bautizar a Jesús. Juan empieza a negar y le dice a Jesús, no, tú no necesitas, yo no puedo bautizarte. Y la negación de Juan a bautizar a nuestro Señor Jesucristo se encuentra unos versículos antes, cuando él estaba predicando. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Era un mensaje de arrepentimiento a los pecadores. Y estos pecadores bajaban a las aguas del Jordán para ser bautizados. Juan reconoce que Jesús no necesita ser bautizado, porque Jesús no era pecador. Pero Jesús le dice, para, Juan, detente. Se necesita cumplir toda obediencia. Jesús necesitaba bajar a las aguas del bautismo. Juan le dice, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Juan tiene toda la razón, pero Cristo necesita iniciar su ministerio para redimir a todos los pecadores. Y Jesús inicia su ministerio aquí, en las aguas del bautismo, donde
nuestra vida como cristianos también inicia en las aguas del bautismo. Y así como uno hace la lista de imprescindibles para un viaje, así Jesús, para poder viajar a la cruz, Él necesitaba identificarse con nosotros en absolutamente todo. En nuestra humanidad, bajar a las aguas del bautismo también necesitaba hacerlo, no solo porque en este acto Jesús santifica todas las aguas bautismales, sino porque, como les dije al principio, Jesús toma todos nuestros pecados y los carga en su cruz. Todo esto sucede antes de que nuestro Señor Jesucristo empiece a predicar, antes de que Él empiece a hacer milagros, antes de que Él empiece su camino hacia la cruz. Y es en este inicio de su ministerio donde escuchamos la voz del Padre que habla del cielo, dando una declaración pública de quién es su Hijo, identificando a aquel que está en las aguas del bautismo. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto no es una recompensa, esto no es un aplauso al final del camino de Jesús. Es la declaración de su identidad como el Cristo, quien comienza aquí el ministerio por el rescate de cada uno de nosotros. Y 2 veces escuchamos en los evangelios hablar al Padre. Y las 2 veces que escuchamos hablar al Padre, dice lo mismo, dice la misma frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la segunda parte, Él va a decir: a Él escuchen. Y estas 2 veces que el Padre habla, las escuchamos en Epifanía, porque es la manifestación del Cristo para la redención. Jesús, Él sabía quién Él era, pero esta revelación audible, como lo es siempre la palabra de Dios, una revelación audible, una revelación que se escucha, más que un consuelo para Jesús, que lo era, para iniciar su ministerio y luego fijar su mirada en Jerusalén y en la cruz, era también para aquellos que estaban ahí, alrededor de Juan el Bautista, viendo lo que estaba sucediendo, y también para nosotros, la iglesia, para reconocer quién es aquel que va camino al madero, quién es aquel que está colgado en la cruz, quién es aquel que ha resucitado entre los muertos y ha ascendido por causa de nosotros. Pero si somos honestos, mis queridos hermanos, gran parte de nuestra vida se mueve como que si no tuviésemos claro la realidad de quién somos nosotros a la luz de Cristo y qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vivimos como que si nuestra identidad tuviera que renovarse constantemente. Cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos tranquilos, sí, he cumplido con mi Señor. Cuando fallamos, nos sentimos fuera de lugar, como que si no perteneciéramos a la iglesia. Hacemos algo y decimos: es que soy tan malo que ni siquiera puedo acercarme a la casa de Dios, ni siquiera puedo ser llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo, él quería agarrar y modificar y transformar el perdón del Padre. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? En cambio, lo abraza, lo besa, lo viste y prepara un gran banquete y dice: este mi hijo que había sido muerto, ahora vive. Así es como nos trata el Padre a cada uno de nosotros. Pero el problema es que siempre nosotros queremos encontrar razones para dudar de si soy digno o no de ser hijo de Dios. Nuestra conciencia nos recuerda lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que hicimos mal. Si pudiera volver a repetir esto, pudiera decir esto y una y otra vez, y créanme, a mí me sucede muchas veces estar durmiendo y despertarme con esos pensamientos y decir: pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Recordando cosas que pasaron años atrás y preguntarse el por qué, o por qué reaccioné de esta manera. Y eso, cuando nosotros entregamos esas cargas a Dios y pedimos perdón a Dios y volvemos a recordar todo eso, es dudar
del perdón de nuestro Señor. Actuamos como que si nuestra relación con Dios dependiera de mi rendimiento espiritual, de mi constancia, de mi ánimo, de mi éxito cumpliendo las cosas que el Señor demanda de mí. Si nuestra identidad se basara en todo lo que nosotros hacemos, sería imposible que mi nombre estuviese escrito en el libro de la vida, en el libro que nos da identidad a cada uno de nosotros. Porque no hay día en el que no encontremos motivos para cuestionar a nuestro Dios. Motivos en los cuales pecamos y decimos, es que mi pecado es tan grande que ya no puedo estar delante de la presencia de Dios. El pecado no solamente te acusa y te muestra lo que haces, sino también nos muestra nuestra incapacidad de salvación. Pero el pecado, cuando uno escucha la palabra de Dios, el pecado también nos lleva y nos muestra la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso es tan importante mirar lo que está sucediendo el día de hoy en el Jordán. Allí no se están resolviendo tus problemas emocionales. Ahí no se están resolviendo los problemas emocionales de Jesús. Ni se le está dando ánimo, una palmadita para que vaya a la cruz. Allí Dios está revelando cómo funciona la salvación. Allí Dios está mostrando lo que significa el bautismo para cada uno de nosotros, que no es una obra humana, no es algo que yo pueda hacer, no es mi decisión, sino que es una obra de Dios. Aquí, en el bautismo, Dios te reconoce como hijo e hija suyo. Por eso es que también nosotros en nuestra liturgia tenemos la Santa Absolución, donde en el nombre en el cual nosotros hemos sido bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cielo se abre de par en par para ti y no solamente escuchas, eres perdonado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que también escuchas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Jesús llega al Jordán y en el instante de ser bautizado por ti, Él entra al agua, no porque tenía algo que confesar, no porque tenía una carga que entregar al Padre, sino Él entra a esas aguas para cargar tu pecado. Y es precisamente allí, cuando Jesús se identifica con los culpables, que el cielo se abre de par en par y volvemos a escuchar y escuchamos esa voz, tú eres mi hijo amado. El Padre no espera a que Jesús demuestre nada, no habla después de la cruz, sino que el Padre habla antes, declarando quién es Jesús, declarando que Él es su Hijo y lo que Él va a hacer por ti. Y aún así, esa declaración va a acompañar a Jesús en su caminar a la cruz. Y por eso es que Jesús, sabiendo que Él es el Hijo amado de Dios, en el momento más cumbre de su pasión, Él va a gritar y va a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al principio de toda su crucifixión, Él va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está reconociendo en la cruz quién es su Padre y quién es su Dios, en el que Él confía, porque Él también es Dios, pero está ahorita en la cruz sufriendo por cada uno de nosotros. Aquí está el centro del consuelo cristiano. La identidad que el Padre declara no se basa en tu mérito, sino se basa en tu relación con Jesús. Jesús es el Hijo amado, que incluso Él se coloca, y Él coloca el peso del pecado, de tu pecado, para ir a la cruz, desciende a las aguas y es abandonado por el Padre para que tú no lo seas. Romanos 6 cobra vida y es decisivo para cada uno de nosotros, porque el apóstol San Pablo nos dice que no simplemente en el bautismo, sí, es algo bonito. Él dice que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Esto significa que la palabra pronunciada por el Padre en el Jordán, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también es para ti. Cuando escuchamos este evangelio, cuando escuchamos al Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también te lo está diciendo a ti. En tu bautismo, el cielo se abrió de par en par y esa voz del cielo dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. En el bautismo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, en el cual
el día del juicio final, Dios te va a llamar por tu nombre y te va a decir, bienvenido a mi casa, bienvenido a tu hogar. El bautismo nos entrega todas estas cosas a cada uno de nosotros. El bautismo no es simplemente una tarjeta plástica, ni un sello de una promesa. Es una realidad para cada uno de nosotros, es nuestra identidad, que no tenemos que estar mostrándole al mundo entero, porque sabemos que Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Dios sigue renovando nuestras vidas. Dios sigue perdonándonos a cada uno de nosotros. Dios sigue viniendo a ti y a mí. Por eso, cuando la culpa te acuse, cuando el pasado de tu pecado te pese, cuando la fe se sienta débil en tu vida, tú como cristiano, no necesitas defenderte con excusas, ni con promesas vanas de voy a hacerlo mejor, mañana voy a hacerlo mejor. Vuelve a tu Dios, vuelve a aquel que te ha dicho que eres su hijo, su hija amada. Entrégale todos tus pecados y recuerda que Él te perdona. Entonamos en el himno del día una estrofa hermosa, todo ese himno es hermoso, pero una de las estrofas que más me impacta a mí es la tercera estrofa cuando dice, tú Satán atento escucha, bautizado en Cristo soy. Mi Señor ganó la lucha, por la fe seguro estoy. En mis obras no me fío, solo en Cristo yo confío. Contra ti, oh tentador, soy unido a mi Señor. La vida cristiana se basa en esto, en construir nuestra identidad cada día, viendo a nuestro Señor Jesucristo por medio del bautismo. Por eso es que Lutero decía que cada mañana que laves tu cara, recuerda tu bautismo. No es un rebautizarte, es recordar las promesas que Dios te ha hecho. ¿Y cuáles son esas promesas? Que tienes perdón de pecado, vida eterna y salvación por causa de lo que Cristo ha hecho. Por eso, hoy podemos vivir con humildad, con paciencia, con misericordia, sabiendo que somos sostenidos por la gracia de Dios. El bautismo de Jesús nos muestra un Dios que habla con claridad en el agua. Un Dios que no espera perfección para llamarte su hijo, sino que te llama hijo para conducirte en la vida. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, está revelando cómo nos salva, dándonos identidad por la obra de Cristo Jesús, por su cruz. Esta palabra pronunciada sobre Cristo nos alcanza a cada uno de nosotros. Cuando todo lo demás tiemble, cuando las dudas aparezcan, cuando la conciencia te acusa, cuando pensamos de que no hay salvación para nosotros, como dice el salmista, el cristiano vuelve a escuchar la voz. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres hijo e hija de Dios. Por tanto, alégrate y regocíjate en este hermoso tiempo de Epifanía, porque tu Salvador se ha manifestado a ti como aquel que ha venido para darte salvación. En el nombre de Jesús, amén.